Hoy vamos a hablar un poco de cómo esa fe en algunas ocasiones es, por decirlo así, cuestionada en nuestra mente. Porque en el centro de nuestra mente está nuestros límites o está nuestro gran alcance. Hoy vamos a hablar sobre extiende tu mente y no tus límites. Fíjense, queridos hermanos, ¿quién de ustedes no ha visto de repente un colibrí que entra por alguna ventana a la casa y empieza a revolotear, revolotea y se desespera buscando una salida y queda como atrapado, ¿no? Y muchas veces pasa por el mismo sitio donde entró y no logra salir. Eh, En una ocasión yo tuve la oportunidad de ver uno en esa misma casa que le estoy contando. Era una casa muy alta. Entra un colibrí por la puerta y ellos buscan la salida, pero él buscaba hacia arriba y donde había una ventana chocaba contra el vidrio y seguía buscando y pasaba varias veces por frente de la puerta y no lograba salir. Quedaba atrapado allí. Se iba cansando, se iba agotando o también lastimando con los golpes que daba en la pared o en las ventanas. Y en la mayoría de los casos cae herido, y si no es uno el que lo logra sacar, son muy pocos los que logran salir por sí solos. ¿Cuántas veces no estamos nosotros como ese colibrí, volando en círculos, buscando la salida a esos problemas que tenemos, a esas situaciones que vivimos? Pero tenemos un bloqueo. El colibrí tenía un bloqueo invisible porque la puerta estaba abierta. Quizá nada más la barrera del aire, pero él no daba la manera de cómo salir de allí. Tenía un desespero por la ansiada libertad en el caso de él. ¿Cuántas veces nosotros tenemos barreras que nos hemos colocado nosotros mismos en la mente y estamos atrapados dándonos golpes con las paredes o con la nada? Así es. Somos tan grandes, pero a la vez tan frágiles. Fíjense, muchas veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que nos bloqueamos. Y esos bloqueos se dicen, bueno, yo no puedo, es uno de los principales que utilizamos. Esto no es para mí, yo no lo sé hacer, no soy capaz, no nací para esto. Y empezamos a atar nuestra mente con algunas maldiciones, así le llaman en otras partes. Esas maldiciones que nos las colocamos nosotros mismos. Son esas ataduras, esos grilletes que nos siguen dominando. Y vamos creando muros que son puestos por nosotros mismos. Esos muros no nos los pone nadie ni nos los pone Dios. Somos nosotros mismos los que creamos esos muros. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo Dios no quiere que vivas encerrado en tus propios límites, de cómo la verdadera extensión no es hacia afuera, sino hacia adentro, de cómo el primer territorio que nosotros debemos conquistar es nuestra mente, porque cuando la mente se libera, el alma vuela, y cuando el alma vuela, el propósito del Señor se cumple. Así que hoy vamos a abrir nuestras alas, porque la salida está abierta y Dios nos está esperando del otro lado de ese muro mental que hemos creado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hoy a la luz de la palabra, vamos a ver cómo podemos nosotros avanzar en esto. Hoy vamos a hablar entonces de esa palabra que
el pastor nos había traído de nuestra familia ministerial Reformando, nos han enviado unas palabras que debemos desarrollar para nuestro crecimiento, y hoy queremos hablar de la extensión, pero no como una conquista de terrenos, de tierra, ni como un crecimiento numérico. Muchas veces nosotros nos limitamos y nos preocupamos porque vemos que a veces nuestra iglesia es pequeña numéricamente, y en algunos casos hasta nos pudiéramos frustrar porque decimos, wow, ya tenemos ¿cuántos años, pastor? Como después de la pandemia, 5 años, y de repente decimos, hay otras iglesias que han crecido y han tenido que derribar paredes para avanzar en ese tiempo, en número. Pero aquí vamos a tumbar esas paredes no físicas, sino mentales, donde vamos a entender la importancia no tan solo de crecer numéricamente, sino de transformar nuestra mente. Hay una reconocida predicadora y autora de algunos libros estadounidense ella, llamada Joyce Meyer. No sé si la han escuchado. Ella dice, donde va la mente, el hombre la sigue. Ella escribió un libro muy famoso que se llama El campo de la batalla está en la mente. Fíjense lo que ella dice, donde va la mente, va el hombre. Es decir, si tu mente está atrapada, mi vida está atrapada. Entonces, desde este punto de vista, extenderse no es tener más cosas, es pensar de otra manera, es romper los límites que nosotros mismos nos hemos puesto, es dejar que Dios ensanche nuestra forma de ver, de creer y de vivir. Ya lo decía el pastor Samuel la semana pasada, cuando leíamos Isaías 54:2, que dice, ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto no es una sugerencia, esto es una orden. Pero antes de que eso ocurra afuera, ¿dónde tiene que ocurrir? Adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Difícilmente voy a lograr hacerlo afuera si no he logrado primero hacerlo en mi interior. Vamos a revisar un poco qué cosas nos limitan a esa expansión. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los enemigos de la mente. Confusión, duda, miedo, culpa, inseguridad. Y si se ponen a ver, esto suena parecido a los enemigos de la fe. Confusión, duda, miedo, inseguridades, culpa. Estas son emociones. No son nada más sensaciones, son estrategias que también maneja el enemigo para mantenernos atrapados, para mantenernos ocupados. La mente es tan poderosa que no puede estar quieta. Es sumamente difícil que llegues a un nivel de lo que dicen, pon tu mente en blanco. No. Tiene que hacer un ejercicio tan grande de meditación, de un nivel de profundidad, que tú puedas decir que vas a tener tu mente en blanco. Y aún así, no creo que llegue tu mente a estar en blanco. Porque si llegas a ese nivel, tenlo por seguro que el Señor te está hablando y tú tienes allí una conversación con el Señor. No se trata entonces de que para poder comunicarnos con el Señor tengamos la mente en blanco, no. Simplemente estoy diciendo que es tan grande nuestra mente, es tan poderosa nuestra mente que no está quieta ni siquiera cuando estamos durmiendo, porque estamos soñando. Y la mente va al pasado, va al futuro, está en el presente. Es más, estamos asombrados nosotros actualmente
de la IA, de la inteligencia artificial. Y somos nosotros los que estamos alimentando esa inteligencia artificial cada vez que nosotros agarramos un aparato de estos celulares. Somos nosotros los que estamos alimentando con nuestra mente esa memoria artificial que está allí. Es decir, sin nosotros ella no es nada. Entonces, nuestra mente está constantemente en ejercicio, constantemente en un torbellino de ideas, de situaciones que necesitamos ponerle orden. Debemos trabajar la mente, porque entonces ya sabemos que si podemos controlar la mente, podemos controlar las demás cosas. Debo controlar primero mis pensamientos. ¿Cómo es eso entonces que la mente nos tiene atrapado a nosotros? Se supone que nosotros somos los que deberíamos gobernar la mente. Pero no pasa así. En la mayoría de los casos no pasa así. Ejemplos, decíamos ahora, una madre que no puede, o que cree que no puede criar bien a sus hijos, con esta sociedad como está avanzada, con tantas modas o modismo, con lo mismo de la inteligencia artificial, y quizás ella se siente un poco frustrada porque no logró desarrollar algunas habilidades con la tecnología, los procesos educativos, en fin. Hay allí una situación en la mente de esa persona que le dice, no eres capaz. Un joven que se cree que nunca es suficiente, que él no puede, se frustra. Conocemos historias de jóvenes que se deprimen al punto de llegar a una situación de atentar con su propia vida. ¿Dónde comenzó todo? En la mente. Aquí no estamos hablando todavía de que si es el enemigo, de que si es... No, es la mente. Pero evidentemente el enemigo también actúa sobre la mente. Incluso en nuestras iglesias. En nuestras iglesias tenemos limitaciones que nos las establecemos en la mente. El pastor ponía unos ejemplos en la oración sobre hermanos en el Congo que están muriendo porque se han atrevido a congregarse o a reunirse para hablar de Dios. Y nosotros todavía estamos luchando mentalmente si venir o no a la iglesia. ¿Cuántas veces yo no coloco primero algunas otras responsabilidades y me distraigo? Y ojo con esta palabra de distraerse. Puede que estés ocupado realmente. Puede que tu mente te haya llevado a hacer otras acciones que son muy válidas si te ocupas. Pero has dejado de lado el congregarte. Entonces, las decisiones están ¿dónde? En la mente. Antes de yo venir para acá, antes de tú venir para acá, tú decidiste hacerlo. Como pudiste haber decidido quedarte, como pudiste haber decidido atender otra situación. Y en este caso no estamos tratando de cuestionar, sino de entender que hubo una decisión previa en tu mente. Y después el hecho de haber estado aquí es el resultado de esa decisión, por haberte quedado haciendo otra cosa en tu casa. No hablemos de pereza, no hablemos de otra cosa, no. Sencillamente tomaste una decisión entre algunas alternativas, donde una de esas alternativas era venir a congregarte. Entonces, las decisiones se toman ¿dónde? En la mente. Fíjense, todos hemos tenido dificultades en la vida. No existe nadie que no haya tenido una dificultad. El propio Jesús tuvo sus dificultades. Si no, no hubiese pasado por el martirio de la cruz del Calvario. Moisés, vamos a hablar de este caso en Éxodo 4:10, también se sintió limitado. Dice, pero Moisés insistió, Señor, tú sabes que nunca me he distinguido por ser un buen orador. Fíjense, ya hay una barrera. Es un problema que tengo desde mucho antes de que tú me hablaras.
Él está hablando del pasado, un problema que tengo desde hace tiempo. Un problema viejo. Me cuesta mucho trabajo expresarme bien. Moisés estaba consciente de las limitaciones que él tenía, pero unas limitaciones en la mente. Y aún por todo esto, Dios no le cambió su forma de hablar, no le cambió la lengua. Cambió fue su forma de pensar. En ninguna parte de la palabra vamos a encontrar que hubo un milagro en Moisés y dejó de hablar como hablaba o empezó a ser más fluido para hablar públicamente. Cambió fue su forma de pensar. La extensión comienza cuando dejamos de mirar nuestras debilidades y empezamos a creer en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Amén. No son nuestras debilidades las que determinan mi salvación. Es lo que yo permito que el Señor haga en mí. A ver, el Señor puede hacerlo, quiera yo o no lo quiera, porque su amor y su gracia no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Somos salvos por su misericordia y punto. Ya eso lo habíamos conversado anteriormente. Pero el cambio, la extensión que yo voy a hacer es cuando yo me rindo a la cruz del Calvario, empiezo a mirar distinto y empiezo a dejar que sea el Señor el que actúe. Seguimos revisando esa palabra de Isaías 54:2, de donde hablamos de extender, donde el Señor le dice, extiende tu tienda. ¿A quién se lo dice? Pastor, ¿a quién le habla? Dios me habla a una mujer estéril que no tenía hijos. Sociológicamente hablando, no tenía futuro esa mujer. Y le dice, grita de alegría, mujer estéril. Tú que nunca has tenido dolores de parto, grita de júbilo y alegría, pues los hijos de la esposa abandonada serán más que lo de la esposa que vive con su marido. Amplía el espacio de tu carpa y extiende las cortinas. No te detengas. Alarga las cuerdas de tu carpa y asegura bien las estacas, porque te expandirás a derecha e izquierda, y los descendientes poseerán naciones y poblarán ciudades abandonadas. No tengas miedo, porque no serás avergonzada. No te desanimes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás la humillación de tu viudez. Fíjese cómo le habla con la autoridad. Es una orden, no le está dando una sugerencia. Porque tu Creador es tu marido. Su nombre es el Señor Todopoderoso. El Santo de Israel es tu Salvador. Él es conocido como el Dios de todo el mundo. Amén. ¿Qué le está diciendo? Olvídate de tu pasado. Eso está en tu mente. Yo soy el Señor, el Santo de Israel. Soy tu salvación. Y le está nombrando cómo va a haber cambios en su vida. Y hoy yo les digo, Dios no espera que tengamos las cosas resueltas, solo espera que creamos. Siempre vamos a tener dificultades. Siempre vamos a tener problemas. Muchas veces ya se nos ha explicado, pero es necesario internalizarlo y empezar a sustituir en nuestra mente algunos pensamientos negativos por estos. No dejaremos de tener problemas. Siempre tendremos problemas mientras vivamos en este mundo. Siempre tendremos dolor, enfermedad, situaciones de tristeza, de angustia. Las vivieron incluso
discípulos de Cristo. No lo vamos a vivir nosotros. Y eso no quiere decir que el Señor no nos ama. Y eso no quiere decir para nada de que Él no nos va a hacer un milagro o que nos pueda proveer de un milagro, nos pueda proveer de las cosas que necesitamos. Lo que sí quiere es nuestra transformación en la mente y en el corazón. Veamos, en Lucas, vamos a revisar Lucas 1, 78 y 79. Voy a leer. Porque el amor, esta versión dice, porque el amor y la compasión de Dios nos mandará del cielo un nuevo día. Iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva la paz. Entonces, la extensión comienza con la luz de ¿quién? De Cristo. ¿En dónde? En nuestra mente. Cuando Dios ilumina nuestros pensamientos, empezamos a caminar hacia nuevos horizontes. Amén. Muchas veces nuestros pensamientos, así como han creado muros, han creado sombrillas para que la luz de Cristo no nos llegue. Y a veces lo hacemos sin intención. Repito, la extensión comienza cuando percibimos la luz de Cristo en nuestra mente. Vamos a revisar Hechos 1:8 y esto nos va a permitir entender un poco más. Hechos 1:8 dice esta versión: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea y en Samaria y en todo el mundo. Otra versión dice y hasta los confines del mundo. Pero fíjense esto. Antes de ir lejos, hay que empezar ¿por dónde? Por Jerusalén. Es decir, por mí, por mi casa, por mi mente, por mi entorno. Antes de querer transformar el mundo, debo transformar primero mi núcleo. ¿Amén? Sin embargo, esto va paralelo, porque yo debo comenzar a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en mí. Pero yo no pretendo salir de misionero a otro lado y no he podido ni siquiera entender qué significa ser misionero aquí en mi propio territorio. Entonces, la extensión debe comenzar primero en lo íntimo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es mi oración? Desde que nosotros hemos asumido esta forma de comunicarnos con el Señor como un estilo de vida, hemos visto cómo a través de la palabra se han derribado muchos argumentos que estaban marcados como un código de nuestra mente en el cómo tenían que ser los cristianos. Si me paro a las 4 de la mañana, arrodillado, a esa hora el Señor me escucha. El ayuno, si no es de tantas horas mínimo, no es ayuno. Veníamos por un proceso muy religioso, un prototipo establecido por el hombre. Porque a alguien en algún momento en su mente se le ocurrió que era así. Y hubo quien lo seguimos y así pues se hizo una cadena y después cada quien le ajustó. Mira, no son 2 horas mínimo, tienes que orar 4. Tienen que romperse la rodilla para poder el Señor escucharte. Y son tantos días de ayuno, no, es más. Tienes que dar para poder recibir. Sí, y vamos a conseguir muchos ejemplos. Y vamos a ver cómo se fue transversando la palabra. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir, eso me lo dijo el Señor. Entonces, para nosotros entender esto, debemos comenzar a transformar ya desde la luz de la verdad que hemos recibido,
primero nuestra forma de comunicación con el Señor. ¿Cómo es mi oración con Dios? Ya entendimos entonces que si mi vida es un acto de oración, porque la palabra dice orar sin cesar. La palabra no te dice ora tales horas, no te habla de otra manera, orar sin cesar. Y cuando habla sin cesar es sin parar. O sea, no hay un paréntesis que tú digas, mira, en este momento no oro. Porque es que mi vida debe ser una oración. Mi actuar debe ser una oración. Pero para que mi actuar, fíjense esto, para que mi actuar sea una oración, quiere decir que debe haber una oración aquí. Y esto solo se logra con disciplina. Empezar a hacerlo y darle. Es la única manera. Cuando nosotros aprendimos a caminar, nos caíamos, nos tropezábamos. Quiere decir que hay obstáculos. Quiere decir que tenemos debilidades. Quiere decir que es un ciclo. Igual entonces, ¿cómo le pido yo a Dios? Todavía le sigo pidiendo el milagro financiero. Cuando ya nos estamos claros de que vale más lo que no es tangible, yo todavía le sigo pidiendo lo tangible. A ver, no es que esté mal que lo hagamos, para nada. No está mal que lo hagamos. El Señor también escucha esas oraciones. Pero el Señor sabe en realidad lo que necesitamos y Él nos los va a dar en su tiempo. Amén. Yo lo adoro al Señor. Yo le alabo. Le cuento como anécdota, en algunas ocasiones yo sentía que yo colocaba algunas alabanzas en el radio, en el reproductor, en los audífonos, ya yo estaba alabando. Y sí, es válido. Pero eran alabanzas que alguien grabó y se las elevó al Señor y yo me conecto a ella. Pero el Señor quiere escuchar mi propia alabanza, mi propia adoración, mi propia expresión. Y hagámonos esta otra pregunta, porque es en la mente. ¿Estoy de verdad de acuerdo en que acepto la voluntad del Señor? ¿O todavía cuestiono su voluntad? Wow, cuando tiene que partir alguien que amamos, es normal, siempre va a pasar. Y siempre va a pasar cuando menos nos lo esperamos. En algunas ocasiones uno se lo espera cuando tiene a alguien en agonía, en una enfermedad. Y todos los días uno está viendo amaneció o no amaneció. Pero son pocas las excepciones, las situaciones que pasan así. Pero cuestionamos la voluntad del Señor en nuestra vida, porque no es como nosotros queremos que sea. El milagro que yo estoy esperando no me llega. La situación que estoy viviendo, ¿por qué la estoy viviendo? ¿Por qué estoy en crisis? Si yo he sido leal al Señor. Entonces, mi mente me está otra vez esclavizando y no me está permitiendo extenderme. Entonces, cuando yo comienzo a cambiar en lo íntimo, en la forma de orar, en la forma de comunicarme con el Señor, a comenzar a aceptar su voluntad, estoy expandiendo mi mente. Amén. Luego, esta expansión pasa a mis relaciones más cercanas. Vuelvo, insisto, recordemos que nuestras acciones son el resultado de decisiones en la mente. ¿Cuál es mi rutina diaria? ¿Qué ve la gente en mí? Cuando llego al trabajo, cuando salgo de la casa, ¿qué ven mis hijos? ¿Qué ven mis hermanos que no se congregan, mis hermanos de sangre? Porque bueno, sencillamente no han creído, pero ¿qué ven ellos en mí? Esa rutina diaria refleja a Cristo en mí. ¿Cuáles son las palabras que yo utilizo para expresarme comúnmente en mi grupo de trabajo, en mi núcleo familiar? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? Aún no he hablado de que agarremos la palabra y empecemos a predicar, ¿no? Simplemente mis acciones, mis hechos, mi palabra.
Si yo comienzo a hacer ese cambio en mi mente, esas reacciones o resultados van a empezar a evidenciarse en lo cotidiano. Y pasamos a un tercer nivel de expansión, de extensión. En este caso estamos hablando de extensión. ¿Cómo me ve, cómo me percibe mi entorno, mis vecinos, mi comunidad donde yo habito? Ellos saben que soy cristiano porque les predico con el testimonio, o porque, mira, ese es el evangélico que me cuestiona, ese es el evangélico que me dice que el diablo me va a llevar, ese es el evangélico que no me puede ver parrandeando porque de una vez. ¿Cómo es mi relación con mi entorno, con mi comunidad, con mi iglesia? ¿Cómo soy yo en mi iglesia? Soy activo, colaboro. A ver, no necesariamente económicamente, ¿eh? ¿Cómo es mi relación con mis hermanos en la iglesia? ¿Percibe mi hermano a Cristo en mí? ¿O percibo yo a Cristo en la vida de mi hermano? Estoy extendiendo. ¿Pero dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos? En la mente. Permitiendo la luz de Cristo en nuestra vida, mejorando nuestra comunicación con el Señor. A ver, esto no es una receta, ¿ok? Ni tampoco es que el Señor necesita que nosotros hagamos estas cosas para que seamos salvos. Ya hablamos de esto. Es su gracia. Estamos salvos por su gracia, por su infinito amor. Pero estamos hablando de cómo vamos a expandir el reino a cada lugar donde nosotros vamos o estemos. Si yo no logro una extensión en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi entorno, ¿cómo voy a ser yo un instrumento de expansión del reino? Entonces vemos que la expansión no es una carrera hacia lo lejos, sino una irradiación desde lo más profundo. Por eso nosotros no nos preocupamos en llenar nuestra iglesia de personas, sino que los pocos que estamos tengamos la claridad suficiente para entender lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, si volvemos a lo que decíamos de Hechos 1:8, antes de predicar en Samaria o en los confines de la tierra, Dios te llama a ser testigo en tu Jerusalén, en tu casa, en tu vida, en tus vecinos, en tus hermanos o en tu iglesia pequeña. En tus pensamientos, en tus decisiones, en tu forma de hablar, de amar, de servir. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no somos capaces ni siquiera a nuestra propia esposa, a nuestra propia esposo, expresarle el amor que tengo por ella, por él? Y vivimos batallas constantemente con quien vive conmigo. Y cuando no nos va bien, le echamos la culpa a otro. La culpa es de la vaca, la culpa es de ella, o la culpa es de él. ¿Hemos de verdad permitido que el Señor forme parte de mi matrimonio? Estas son pequeñas reflexiones. ¿Cómo le hablo yo a mi esposa? ¿Cómo le hablo yo a mi esposo? Si no hay luz en Jerusalén, no habrá fuego en Judea. Si no hay fuego en Judea, no habrá impacto en Samaria. Y si no hay impacto en Samaria, no llegaremos a los confines de la tierra. Amén. También dice la palabra, si el grano no muere, queda sol, no da fruto. Juan 12:24. Creo que también lo decía la semana pasada el pastor, la antepasada. El grano de trigo que no muere o cualquier semilla. Nosotros pudiéramos dejar cualquier semilla afuera y vemos cómo va muriendo. Incluso algunas semillas son tan
bondadosas, que tú dejas una pepa de aguacate allí y de repente sale un retoño. Pero si tú no la siembras, para que viva el proceso que debe ser, no va a dar el flujo que esperamos. Porque esa semilla necesita morir. Extenderse implica morir a lo viejo, a ese hombre viejo, a las comodidades, al ego, a las costumbres o tradiciones religiosas que traíamos. Debemos morir a eso. Solo así podemos dar fruto. En nuestra mente constantemente está ese pensamiento, ese recuerdo. Y en una prédica anterior decíamos que a veces estamos nosotros atados a un recuerdo del pasado y casi que vivimos una vida paralela. Y si yo no logro entonces soltar eso, mi mente no está abierta todavía a recibir la luz de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a extender nuestra mente? ¿Cómo vencer, dijera la autora que le estaba diciendo, en esa batalla espiritual o en esa batalla que estoy viviendo en mi mente? Primero, identifico, esto es un ejercicio, ¿ok? Si lo hacemos desde el punto de vista espiritual, religiosamente pudiéramos decir, me encierro en mi habitación, rodillo en tierra, hasta que las tenga rotas y cuando me pare ya el Señor transforma mi mente. ¿Sí? Pero no es así. El Señor no actúa con varitas mágicas. Abracadabra, patas de cabra, ¡pum! Ya cambiaste la forma de pensar. No. Es un ejercicio que nos corresponde a nosotros, pero a la luz de la palabra. Identifico primero el pensamiento negativo, porque no puedo cambiar lo que no reconozco. Una de las cosas que dicen los psicólogos, los terapistas, el psiquiatra, es que para poder ayudar a alguien en un problema, debe reconocer que tiene un problema. ¿Verdad, estimada Marisela? Si no reconozco que tengo un problema, difícilmente voy a poder atender ese problema. O sea, a veces en mi mente, me digo, no soy suficiente, yo no puedo. Y debo hacerme la pregunta, ¿quién dijo que no puedo? ¿Fue Dios o fue tu miedo? Entonces, identifico el problema, identifico el pensamiento, identifico lo que me está afectando y empiezo a reemplazarlo con una verdad bíblica. Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Fíjese cómo nos lo está diciendo en Filipenses. Fíjese esta parte. Mantengan su mente ocupada en eso. Si creo, o en mi mente está el pensamiento que dice que no puedo, que no soy capaz, sustituyo ese pensamiento por una verdad bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es un rezo. A ver, en esto quiero que quedamos claros. No es que yo me pare y digo todo lo puesto en Cristo fortalece y ya, todo lo puedo. No, es creerlo en mi mente. Porque si yo lo logro creer en mi mente, eso se va a convertir en una verdad. Es así como el Señor va a poder obrar en mí. Porque yo lo puedo haber escuchado muchísimas veces anterior. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no me va a hacer el superhombre. No, porque no actúa así. Pero en el momento que yo decido creerlo en mi mente, se hace vida porque se hace acción. Declarar entonces esa verdad.
Dice la palabra en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Extender la mente es declarar lo que Dios dice, no lo que el miedo me está indicando. Y esto no es solo personal, es colectivo. Cuando hay una mente se libera, una familia se transforma. Cuando un líder se renueva, una comunidad se extiende. Si yo soy autoridad, porque soy el padre de mi casa, el padre, la autoridad de mi familia, y yo logro transformar mi mente, tengo por seguro que tú y tu familia serán transformados, porque decidiste creer y decidiste cambiar. Entonces, renueva tus pensamientos. Romanos 12:2. ¿Qué dice? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o pensamiento. Otras versiones lo llaman así. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es el entendimiento y qué es el razonamiento? La mente. Entonces, vamos identificando, hagamos una lista, hagamos el ejercicio de identificar los pensamientos límites, qué cosas nos limitan, los reemplazo por una promesa bíblica. Pero ¿cómo lo hago si no leo la Biblia? ¿Cómo lo hago si no oro para que el Señor me ayude a sacar lo que tengo oculto para poder renovarlo? Entonces, esa tarea no es nada más que tengo que cambiar la forma de pensar, que tengo que leer la palabra. Yo no puedo decir que amo al Señor si no lo conozco. El Señor, la palabra dice que a mí sí me conoce antes de formarme en el vientre de mi madre. Y yo tengo la palabra para poder entenderlo. Entonces, para yo poder reemplazar esos pensamientos que me limitan, debo reemplazarlo con promesas bíblicas. Para poder entenderlas, debo leerlas. Entonces, debo generar un hábito. Bueno, insisto, y en esto quiero ser muy contundente. El hábito es para generar la disciplina. No es por un hecho religioso. No es por la cantidad de veces que yo lo haga es que voy a ser salvo. No. Un ejemplo. Si cada día mi mente me dice que soy débil, cambio ese pensamiento por el poder de Dios, se perfecciona en mi debilidad. Eso nos lo dice Corintios. Pablo nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, 12:9. Si yo soy débil, el Señor se va a perfeccionar en mi debilidad. Pero si yo lo veo literalmente, no lo entiendo. ¿Y cómo lo voy a entenderlo? En oración. ¿Cómo lo voy a entenderlo? Viniendo a la congregación. Porque siempre es la palabra que se nos da y que nos permite ir entendiendo más allá. Extenderse no es hacer más, es ser más. Es dejar que Dios ensanche tu mente, tu fe y tu visión. Voy a pedirles que leamos un momentico, revisemos, si no me equivoco, Santiago. Déjame buscarlo, que lo tenía por aquí aparte. Santiago 1, 14, 15. Necesito que sea alguien de ustedes que me lea Santiago 1, 14, 15. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, va a luz. Existe entonces el deseo. Eso está en la mente. Está
constantemente vamos a tener la tentación acechando. Pero si ya yo estoy curado de la mente, ni que la tentación pase como pase. Fíjense que hay una cadena allí. Primero está el deseo, después pasa la tentación, después viene el pecado y por último la muerte. Sí. Entonces, yo no puedo echarle la culpa al otro. Yo no puedo echarle la culpa a la mujer que anda con la falda corta y no la tiene la falda larga en la rodilla. Eso no tiene nada que ver si la usa corta o la usa larga, si se depila las piernas o no, en el caso de los hombres con las mujeres. O no tiene nada que ver con el que está tomando al lado mío. Si yo tomaba, bueno, que él estaba tomando y yo no he podido y me acerqué y empezó, no. Mi mente. Permitir que el Señor transforme mi mente. Entonces, no se trata de echarle la culpa a otro. No se trata de buscar culpables, se trata de asumir responsabilidades. Y una vez más, importante que nosotros entendamos, y esto lo he marcado varias veces, esto no es una fórmula mágica, no es una receta de cocina, no es un manual de instrucciones. Cada quien vive su proceso a su manera, pero simplemente comprender a la luz de la palabra que tu mente tiene poder. Eso es lo primero. Que tú vas a hacer lo que piensas. Difícilmente tú piensas de una manera y actúas de otra. Hay quienes logran hacerlo. Difícilmente vas a pensar de una manera y vas a actuar de otra. Entonces debemos cambiar nuestros pensamientos, expandir nuestra mente para que Cristo se expanda en nosotros y de esa manera mostrarlo, predicando con testimonio. Es de esta manera. Entonces, no sigamos siendo de estos cristianos que hablan de Cristo sin conocerlo y creen que expandirse es una manera de ganar territorio o de ganar almas al reino en número, y seguimos encerrados como ese colibrí revoloteando en nuestra mente, buscando o esperando el milagro afuera. Y no nos damos cuenta que ese milagro ya está aconteciendo en nuestras vidas. Ese milagro es Cristo que está vivo en nosotros. Ese milagro es Cristo vivo en nosotros. Amén. Pero debemos dejar que se expanda en nuestras vidas para poder mostrarlo. Cuando el Señor nos manda a ir por el mundo, a predicar el Evangelio, llevarlo a todas las naciones, que Dios, hermanos, vale más que lo muestres con tu testimonio que con cuantas citas bíblicas tú puedas decirle a otro. Son necesarias, sí, pero pueden quedar en palabras vacías si no están acompañadas de tu testimonio. ¿Cuántos hermanos o cuántos ejemplos hemos escuchado de hermanos que se han ido de la iglesia porque pastor esto, porque la hermana no me miró bien, porque el otro hermano no me dio los buenos días cuando llegué? En fin, recordemos que quizás estas personas son bebés espirituales y somos nosotros los que estamos llamados a lograr que ellos permanezcan. Pero a través de nuestro testimonio, a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, mostrándolo, hermano. Si nosotros queremos expandir el reino, debemos permitir la extensión de nuestra mente a través de la palabra de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Señor, oh Dios, Padre de la gloria, y alabamos que te decimos, imploramos, Señor, que derribes esos muros que hemos establecido en nuestra mente y que no han permitido expandir nuestros pensamientos a la luz de tu palabra. Señor, ayúdame a pensar como tú piensas, que mis pensamientos estén alineados a los tuyos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Pongo todos mis malos pensamientos, todas mis ideas que me tienen atrapados al pasado o a un futuro incierto, los pongo a los pies de la cruz del Calvario. Ya tú pagaste ese precio, Señor. Hoy lo creo, Señor. La transformación comienza en mi mente, pero si yo permito que seas tú el que estés aquí, se cae. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí congregados hoy. Gracias por los que no pudieron venir para devolver el llamado. Permite, Señor, que esto llegue a los confines de la tierra. Amén.